Tiembla América entera, desde Alaska hasta el Cabo de Hornos, desde México hasta la Patagonia. Y claro, están sucediendo cosas. ¿Cómo no uno no va a emocionarse cuando ve que están sucediendo cosas en un lugar donde hace 200 años no sucedían cosas? O sea, sí, estuvo nuestra independencia, estuvieron nuestras revoluciones, estuvieron nuestras llegadas de líderes, llegadas de movimientos sociales, llegadas de identidades, llegadas de cosas profundas, pero no habían llegado los cambios. O sea, se seguía como entonces. Y claro, estos acontecimientos que están haciendo temblar el continente, y que nos están mostrando las grandes diferencias que tenemos que resolver, porque no son diferencias que tenemos que enfrentar, para nada. Enfrentar sería prolongar la agonía. Son diferencias que tenemos que resolver. Y claro, hay algunos poderosos que no entran en razones, es decir, pareciera que todavía no les ha llegado la hora de la enunciación. Y entonces, claro, cuando uno ve que se reúnen los representantes más importantes de una gran parte del continente en un lugar mítico, misterioso, como es México, y uno tiene que empezar a evaluar y decir, bueno, ¿qué está pasando? Nosotros desde el pueblo lo venimos presintiendo, o sea, no vamos a, ¿cómo te pudiera decir? No vamos a presumir, porque sería impropio, pero como que veníamos sintiendo la necesidad de esto que estamos comenzando a ver. Porque cuando hace, ¿qué te diría yo? Voy a georgiarme, ¿qué te diría yo? Porque ni siquiera podíamos decir qué te diríamos nosotros, porque éramos uno o dos o tres los que habíamos abrevado, escuchá bien la palabra, habíamos abrevado en la fuente de la sabiduría, que era la fuente de los maestros, del maestro. Pues nosotros, ni siquiera nosotros que estábamos protagonizando los hechos, los sentíamos. O sea, lo repetíamos como el loro, pero nosotros todavía no lo habíamos corporizado. Entonces, cuando ahora, después de pasar el tiempo, o sea, mirá si corrió agua debajo del puente, vemos que las cosas se van dando y que ayer en México y anteayer en México, o sea, México está dándonos señales, no nos está dando las señales en otros lugares, nos está dando las señales en México, el centro cósmico de una cultura milenaria. Están ahí sus monumentos que lo dicen, no es que yo te lo diga, milenarios. Entonces, cuando ayer vemos que el presidente de México convoca lo que son nuestras ideas y los convocados hablan y se manifiestan, estamos en el cenit de las posibilidades. Qué lindo tema, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Sabes por qué es lindo? Porque todos nosotros somos protagonistas. O sea, nuestra época nos ha llevado a ser protagonistas. Y ustedes, vos, sobre todo vos, sos uno de los protagonistas. ¿Cómo que mirás para el... No, te estoy señalando a ti o a vos, como quieras que te calce el sayo. Así que vamos a desarrollar el tema porque eso está buenísimo. Y hoy es domingo, temprano, lluvioso el día. Ayer llovió todo el día. Me mantuvo encerrado en la cueva. Pero me cargué de energía para venir a desvolcarla. Y este es el nuevo bosque, y estos son los nuevos rincones que empezamos a apropiarnos nosotros. Entonces, ¿por dónde empezar? Porque, claro, hay cosas que se están sucediendo adentro de nuestra casa y afuera de nuestra casa. En nuestras casas, o sea, en nuestros países, se están produciendo revoluciones intelectuales, o sea, del intelecto.
No quiere decir que sea de los sublimes, de los iluminados, no, intelectuales, de los intelectos de la gente. Estamos abrevando una nueva energía de liberación y estamos tratando de encontrar no solamente soluciones, porque las soluciones serían en la última instancia, sino el camino hacia las soluciones. Y claro, nos estamos dando cuenta que hay mucha gente que está con nosotros o que usa el nombre nuestro y que no está cumpliendo la misión que debieran cumplir, o sea, no están a la altura ni al nivel del desafío. Y esta es una época de desafíos. Entonces no cualquiera puede participar, aunque tenga ganas, o aunque tenga algunas virtudes o facilidades o capacidades, porque tiene que ser gente específica, que interprete más allá de lo que él sabe, sino ese sentimiento, el sentimiento de la tierra. O sea, este continente está llamado, o mejor dicho, más que llamado, está respondiendo al llamado o al grito de la justicia. Y entonces, claro, son 500 años de injusticia, que se han hecho una cantidad de intentos aislados. Ha habido una serie de revoluciones en el continente que han sido hitos aislados de que en busca o en pos de la justicia, del equilibrio, de la comprensión, pero no han dado resultados, o sea, han sido hechos aislados que se han diluido en el tiempo. Entonces ahora por primera vez, es decir, por primera vez no, por segunda vez, pero con más inteligencia, se está dando. La primera vez fue con la creación del UNASUR, hace apenas unos 10 años atrás, o 15 años. Ese fue el primer hito que se habló y se respondió sobre una palabra, continentalismo. Perón ya lo había dicho hace 50 años. Perón, en 1951, en Mendoza, dio un discurso histórico que hablaba ya de continentalismo. Hablaba de la insectuación del individuo, que el individuo era un insecto social. Entonces, el UNASUR lo dijo hace 20 años, 15 años atrás, donde intervinieron Lula da Silva de Brasil, un iluminado, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Fernando Lugo de Paraguay, José Mujica del Uruguay, Rafael Correa de Ecuador, y otros tibios, y otros indiferentes. Todavía persisten los indiferentes, esos que son como el plumaje del ave real, no quieren que les salpiquen las plumas. Ayer, por ejemplo, el presidente de Uruguay dio la nota, o sea, se vio afectado su plumaje, y el de Paraguay dieron lástima, pero bueno, es lo que tenemos también. O sea, no es que los tenemos que convencer, sino tenemos que saber que ahí están y a alguien representan. Pero antes de continuar, quiero agradecerte que me acompañes en estos lugares. Mirá qué soledad y mirá qué lindos lugares, qué lindo paisaje. Entonces te quiero agradecer también que estés conmigo, porque no me siento solo, ¿me entendés? Y te lo quiero agradecer de verdad, de corazón, porque sin ustedes no pudiera hacer estas cosas. ¿De qué valdría que yo haga estos videos si sé que detrás de esta cámara hay, qué sé yo, 5, 10, 8, 7, 3.000, 5.000 compañeros, compañeras, compañeros, la mujer, esa compañera imprescindible, nuestros hijos, que están viendo, están aprendiendo de nosotros. Así que quería agradecerte eso. Ahora bien, te hablaba de lo que sucedió ayer en México. La reunión de la CELAC, o sea, Latinoamérica y el Caribe, es una indicación
con un direccionamiento. No es que nos juntamos para contar chistes o para recurrir a lamentarnos todos juntos. Estamos planteando proyectos, propósitos. Estamos hablando de necesidades y de problemas no resueltos. O sea, estamos en movimiento. Y cuando está uno en movimiento, indefectiblemente que conoce lugares, alternativas, posibilidades, se incorpora gente que no tenía previsto incorporarse y asoman ideas. Y detrás de las ideas hay propuestas. Y detrás de las propuestas se suman las soluciones. Pero también se suman las intrigas. Porque uno de los más grandes protagonistas de todas estas cosas ayer estuvo ausente, que fue Estados Unidos. Estados Unidos debió tener presencia en esa reunión ayer, para por lo menos escuchar. Porque él es protagonista en esta parte. O sea, Estados Unidos, este territorio donde yo paso mis últimos tiempos, es protagonista también de esta anunciación. Y entonces, lamentablemente, ayer estuvo ausente. Solamente estuvo presente en la mención de los que todavía se sangran sus heridas. También de eso vamos a hablar. Lamentablemente, la nota triste la dio mi país, Argentina, que debió estar presente ayer porque por la Argentina o con la Argentina van a pasar grandes hechos, grandes acontecimientos y su presencia va a ser importantísima en el armado de este proyecto. Por esas vanidades tontas, por esas miserias humanas, por esas mezquindades intelectuales, hubo un papelón. El canciller de Argentina se retiró en las puertas del acontecimiento. Eso es una falla imperdonable del gobierno argentino, triste, vergonzoso, porque debido al papel que tiene que cumplir Argentina en este proceso. Pero bueno, está una muestra, o sea, nosotros venimos hablando de los improvisados, de los incapaces, de los ineptos, de los mediocres, o sea, no es, para nosotros no es novedad, pero frente al mundo, frente al América entera y el Caribe, pues es una falla, es una mezquindad. Pero bueno, siguiendo el proceso. Y claro, en ese foro que convocó López Obrador, y que estaba pavoneado, estaba aplaudiendo, estaba despojado de todas las vanidades, estaba viviendo el triunfo, porque es un triunfo personal de él. Entonces, lo vimos ahí que nos presentó problemas. El día antes ya había dado una muestra, o sea, con la conmemoración del Día de la Independencia de México en el Zócalo, tuvo como invitado, o sea, lo metió así de improviso al presidente de Cuba. Y mandó un speech que dijo que era una vergüenza que Estados Unidos castigara de esa forma a Cuba. O sea, sorprendió. Sí, sabemos nosotros la realidad, pero que tan públicamente dijera que era una vergüenza que se castigara con embargo a una nación o a un pueblo por diferencias ideológicas. Tienen mucha razón. Y claro, esta gente todavía no ha entrado en la dimensión de esa órbita del entendimiento. O sea, hay una grandeza extraordinaria aquí de poder, de fuerza. Aquí este país es grande en la fuerza militar, atómica, tecnológica, científica. O sea, pudiera hacer polvo al planeta, pero le falta ese hilo de grandeza que ya no está en el poder de las fuerzas, en la fuerza de que hablaba Cicerón, que decía que la fuerza es el derecho de las bestias. No sé si te acordás de la frase de Cicerón. Español, Cicerón, español. Entonces, claro, faltó esa grandeza. Y entonces López Obrador, con mucha
diplomacia le dijo que era injusto hacer eso. Pero dio un discurso y yo lo voy a poner acá en el video para que la gente que no lo vio vea la importancia del avance de este hombre. Con la participación del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien representa a un pueblo que ha sabido, como pocos en el mundo, defender con dignidad su derecho a vivir libres e independientes, sin permitir la injerencia en sus asuntos internos de ninguna potencia extranjera. Ya he dicho y repito, podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Ahora solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que nos hemos referido, repito, si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos. Es mejor el entendimiento, el respeto mutuo y la libertad sin condiciones ni prepotencia. Todavía vive, y desde esta plaza principal de México le enviamos un saludo al presidente Jimmy Carter, quien supo entenderse con el general Omar Torrijos
para devolverle a Panamá el canal y su soberanía. Ojalá que el presidente Biden, quien posee suficiente sensibilidad política, actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba. O sea, lo presentó al presidente de Cuba y ya, es una actitud, ¡epa! Pero quedó ahí como una cosa que, en fin, un alarde, por decirlo así. Pero ayer no. Ayer se despachó presentando a Maduro. ¡Epa! Y Maduro hizo un papel de dignidad. O sea, habló de dignidad. Y claro, por más indiferente que sea, o por más antagonista que sea, pues cuando escuchás a esta gente que está representando 10, 15 millones, 20 millones de habitantes, uno dice, bueno, dictaduras, ¿qué? ¿Y cuál es tu problema? ¿Quién te dirigió en policía del mundo para calificar o descalificar? Pero eso sería relativo, sería anecdótico si no, por ejemplo, se presentó con dignidad el presidente de Bolivia y enunció lo que ellos han pasado. O sea, una intervención innecesaria de Estados Unidos, porque puede lograr mucho más Estados Unidos con Latinoamérica, pero muchísimo más de lo que el poder corporativo quiere lograr, porque esa es la verdad, si hubiera sido la teoría o la argumentación o la forma de proceder de manera distinta o diferente. Entonces, ayer se le presentó a Estados Unidos una muestra. Estos somos nosotros. Estamos abiertos a hablar. O sea, no me vengas a hablar de democracia, háblame de la realidad. O sea, no me podés hablar de democracia y de derechos humanos si me estás castigando con un embargo que no me permite comer y no me permite alimentar a mi población. Y me declaras rigurosamente delincuente al quien yo he elegido como presidente. ¿Y quién sos para...? En fin, están en su derecho, ¿no? Entonces nosotros que estamos de observadores, porque ese es el trabajo hermoso que estamos haciendo, queremos limar esas cosas, o sea, queremos aportar cosas, y yo creo que Estados Unidos está entendiendo que, por lo menos pareciera que está escuchando, porque hay algo que ya no es China y Rusia que están ahí paradas ahí enfrente, ya eso sería como el complemento, como la frutilla del postre. Ahora hay otra, mucho más pesada todavía. ¿Cuándo esta gente va a despertar? O sea, la pregunta es, yo vivo aquí, mis hijos son nativos de aquí, o sea, a mí me preocupa esto, o sea, me llega al corazón, y entonces, pues naturalmente, porque me interesa y porque lo siento, tengo la pregunta, bueno, esta gente, ¿cuándo va a despertar? Pero tengo una noticia. Mientras ayer se celebraba la conferencia del CELAC y estaban todos los presidentes o representantes diplomáticos de los países en el fragor del relato, o sea, el encuentro, donde estaban diciéndose grandes verdades, donde estaba la gente exponiendo y hablando de grandes posibilidades, o sea, estaban actuando, estaban en movimiento, se están produciendo simultáneamente ayer, hoy en este momento, avanzan por México, cruzando ríos y vados y lugares intransitables, miles de centroamericanos, familias enteras, niños con niños en brazos. O sea, en este momento que me estás viendo, se están movilizando contingentes enormes, imposible de pararlos. Buscá en información, en internet, están. Entonces, o sea, no es que te estoy hablando de algo que va a suceder tal vez a lo mejor imposible en el futuro,
que pudiera ser evitado o pudiera... No, ya está sucediendo. Es decir, te están diciendo que lo que ahora hay que hacer ya es actuar, ya no es hablar de teorías. Entonces, Estados Unidos está encarando el problema este, que es gravísimo, desde el punto de vista corporativo. O sea, están decidiendo los CEOs, o sea, los gerentes de las corporaciones. Entonces, ellos no tienen sensibilidad humana ni tienen la capacidad de la intuición de los grandes catástrofes de la historia, porque las corporaciones nunca han resuelto los problemas históricos de la humanidad. Las corporaciones representan a sectores, a núcleos de privilegio, pero nunca se han visto enfrentados a un problema social de un continente, porque su negocio, su ecuación son los números, y ellos los que dirigen esas corporaciones son gente que gana un sueldo, y ellos tienen que rendir por el sueldo que cobran. O sea, ellos no tienen por qué tener ningún tipo de sensibilidad humana de ningún aspecto. Y ese es el espíritu que prima en Estados Unidos. Entonces, el poder corporativo, a través de sus CEOs, o sea, de su gerente, está enfrentando el problema de la desigualdad social, el problema del bloqueo económico, que se quiere quedar con el petróleo, con el gas, con el comercio. No, esto tiene que cambiar la mecánica, la metodología. El hecho de acusarnos de comunistas, primero, y ahora, anteayer, Biden dice que Venezuela y no sé qué otro país, que cualquiera puede ser, lo acusa de traficante de estupefacientes, donde acá, por ejemplo, la marihuana es pública, puede ir a comprar a cualquier lado, y allá los meten a la cárcel y te mandan comunicados contra la nación. Está medio complicada la cosa. O sea, hay una evidencia de que están desencajados los roles aquí. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Porque uno dice, bueno, ¿y cuál es lo que pretende, o lo que usted busca, o qué quiere, y crear conciencia? Porque nosotros sabemos que estos videos los ven acá. O sea, nosotros no pudiéramos estar haciendo nada de esto en el territorio este si no es filtrado. O sea, acá nadie puede hacer nada que no esté filtrado, sobre todo cuando hay comunicación a nivel que tenemos nosotros, que no es una locura, pero no es menor tampoco. Entonces, todas esas cosas hacen que, como te dije al principio, ¿te acordás cuando empezamos? Nos hace protagonistas. Y tenemos nosotros que ponernos, no a luchar contra Estados Unidos, porque eso sería volver a lo mismo que ha estado sucediendo hace 50 años. Tenemos que tratar de que nos escuchen y de que nosotros, digamos, sea coherente, no con sus realidades, que no vamos a coincidir nunca, sino que sea coherente con sus necesidades, que es distinto. Y como digo, uno de los problemas grandes que teníamos nosotros era que no teníamos un interlocutor. O sea, no teníamos a alguien que hiciera la traducción del resentimiento, de la marginación, del dolor, de la explotación, de todas las injusticias, que tradujera esto y que la otra porción, o sea, este país, entendiera el mensaje. No teníamos nosotros un interlocutor válido. López Obrador para nosotros es un milagro, porque la inteligencia y la sensibilidad de ese hombre porque la inteligencia y la sensibilidad de ese hombre, además del conocimiento de la geopolítica y el manejo de la economía en distintas escalas, no es una garantía para que lo que nosotros tenemos como problema sea una propuesta para Estados Unidos. Ayer, o sea, él no es tonto. El presentar primero al presidente de Cuba y hablar de la desigualdad y de la injusticia, es imperdonable que pase esto con Cuba,
O sea, decirle a Estados Unidos es atreverse. En otro tiempo no se lo hubieran soportado. Pero ahora, a la tarde hablaba con Biden por teleconferencia. O sea, quiere decir que la relación está aceitada. Te digo más, lo están escuchando al hombre. Y acá te está demostrando evidentemente que hay dos posiciones en Estados Unidos. Una es el poder corporativo, que lo representan los republicanos, que no quieren ningún tipo de razonamiento, o sea, el gorila, la extrema derecha, el neoliberalismo, y el otro el poder, que si bien es parecido, es distinto y con el que se puede dialogar. ¿Qué es lo que está haciendo López Obrador ahora? Él es muy hábil en el manejo de las diferencias. Y le está diciendo que, mirá, o sea, le muestra, no puedo parar ese continente que viene de Centroamérica. Y ahora desde Centroamérica se va, o sea, hay que resolverlo. Y no se puede resolver como quieren los republicanos a sangre y fuego. Hay que negociar. Y lo más curioso del tema es que sería un negocio extraordinario para Estados Unidos. No es perder nada. Gente que anda ya caminando. Ya van a ser las 7:30 de la mañana. Entonces, nosotros estamos muy ansiosos. Porque vemos que no las cosas van a suceder en el futuro. Ya están sucediendo. Y lo de esa reunión de la CELAC de ayer en México fue muy elocuente. Y escuchar que Maduro diga, bueno, vengan a controlar, vengan, usted dice que yo soy un dictador, vengan, los invito a todos que vengan a ver, hemos ganado 18 elecciones, hemos perdido 2 o 3, creo que dijo, y lo mismo habló el presidente de Bolivia, nos dieron un golpe militar o sea, se pudieron expresar, mucha gente no había entendido, y unos van a decir, no, Venezuela y sin embargo la cosa va a pasar por ahí. El petróleo de Venezuela es de todos, de todo el continente, el gas y todo, nada más que es cuestión de tener capacidad para negociar. Estados Unidos, ¿con quién va a hacer más negocio Venezuela si no es con Estados Unidos? ¿Y con quién Estados Unidos puede hacer más negocio del petróleo que con Venezuela? Hay que ir a la pelea, es la única alternativa que hay, pelearse y poner títeres ahí de gobierno. Ya no va a funcionar eso. Entonces, bueno, yo quería hacerte esta reflexión hoy domingo, porque está acá muy tranquilo, y es bueno y oportuno cuando las cosas están en calma para poder hablar. Mañana veremos otra cosa, pero hoy quería contarte, para lo que nosotros consideremos el futuro, una gran oportunidad. Y eso está pasando por México. Nosotros tenemos que poner más atención en lo que está pasando en México y a ver si no hacemos en la próxima tanto papelón como hicimos ayer, que desautorizamos al embajador, al ministro que había ido a México para representar a Argentina, cuando llega a México lo sacan del puesto, o sea, lo despiden de embajador, lo dejan al hombre encerrado en el hotel. Es una vergüenza. Espero que Cristina tome nota de esto y que no volvamos a repetir estos papelones, que es una vergüenza. Y eso ya te lo digo yo como argentino y se lo digo directamente a Cristina, que en última instancia es la responsable de este papelón.